Estoy construyendo una casa contenedor que puede ser tuya. Sí, está en venta, pero sobre esto hablaremos luego, porque no puedo venderla así como está. Falta el suelo, la cocina. Sal de aquí, Foca. Venga. Falta la ducha. Ah, y el inodoro japonés. Otra vez aquí tú. Y para todo esto hace falta electricidad. Y yo ni siquiera puedo encender la luz. No hay interruptor. Hoy no solo vamos a hacer toda la instalación eléctrica al detalle, el montaje del cuadro eléctrico, cálculo y consumo, pasar cables, poner interruptores, enchufes y luces. ¡Hay más! Yo no soy electricista, aunque sinceramente creo que esto lo puedo hacer yo solo. Pero hoy vendrá nuestro experto electricista de confianza a ayudarnos y enseñarnos todo este proceso para no tener accidentes. ¡Comenzamos! Soy Alex y hace tan solo unos meses, esta casita que ves aquí detrás era así, una fría y oxidada caja de acero. Un contenedor marítimo. Hoy toca electricidad y yo le tengo miedo. Verdadero terror me da llevarme un chispazo. Por eso llamo al mejor electricista de la zona, Uriol Buxeda. Uri, ¿qué tal, tío? Alex, ¿qué tal? Oye, ¿te acuerdas de aquel trabajo que hablamos? De hacer la instalación eléctrica de la casa contenedor. ¿Cuándo puedes venir? Sí, lo vemos esta tarde. Ahorita estoy dando un par de cositas, ¿vale? Para hacer. Bien, Uri me ha dado ya un listado de tareas secretas por hacer. Lo estarás viendo por aquí. Bien, esto es sencillo. Solo necesito unas coronas, el cúter y el taladro. Bien, según diseño, aquí va un interruptor. Aquí un enchufe. Y aquí otro. Aquí, televisión. Cocina. Y cocina. Interruptor baño. Toma corriente baño. Y el inodoro, no nos podemos olvidar que este inodoro va a necesitar corriente. ¡Hostia! Y las luces. ¡Upa! ¡Que me caigo! Uf, va a costar de cortar esto, ¿eh? ¡Ole! ¡Oh, yeah! También debo montar estas cajas que es súper sencillo. Hay de dos tipos, las usadas en obra tradicional, las negras, y estas diseñadas específicamente para placas de yeso laminado. Tienen una pestañita que al roscar por este tornillo, pinza la placa, hace presión y queda perfecto. Esto lo hace muy cómodo de instalar. Le romperé un hueco aquí para pasar el tubo corrugado. Paso 2. Hacer el cálculo del consumo de la casita. Uri, ¿qué tal, tío? Oye, ¿cómo hago el cálculo del consumo de la casita? Vale, mira, tendrías que mirar los electrodomésticos que tienes, mirar las etiquetas, los vatios y hacer tu propio cálculo. Ok, entiendo. Gracias, tío. Esto parece que me va a llevar un rato. Mira, te muestro el cálculo que he hecho. He revisado todos y cada uno de los electrodomésticos que vamos a poner. Es un espacio compacto, por lo que los electrodomésticos van a ser de un formato pequeño y el consumo va a ser mínimo. Ya he contado con que haya algún aparato de consumo alto, como puede ser un secador en el baño o similar. ¿Están buenos los donuts, Canelón? Paso 3. Dividir en líneas, calcular el grosor del cable y los magnetotérmicos. Uy, siento molestarte otra vez. ¿Qué significa esto de dividirlo en líneas? Vale. Perfecto, gracias. Vale, lo tengo claro. He decidido dividirlo en 5 líneas. Disyuntor general más luces interior, luces exterior, tomas de corriente, incluido cocina, tomas de corriente, baño y termo, una sola línea para el aire acondicionado y esto para los cables tierra. Como ya sé el consumo que va a tener cada línea, ahora sí puedo calcular magnetotérmicos y grosor del cable. Aunque el grosor del cable no sé cómo calcularlo. Será así, mira, cable principal exterior a caja de fusibles. Cada cable de 6 milímetros. Aquí hay una repartición o peine, disyuntor de 32 amperios,
Luces interior, 6 amperios. Luces exterior, 6 amperios. Tomas de corriente cocina, 20 amperios. Tomas de corriente baño y termo, 20 amperios. Y aire acondicionado, 16 amperios. Este cable será de 1,5 milímetros. Este también de 1,5 milímetros. El de tomas de corriente de 2,5 milímetros. También de 2,5. Y el último, cable de 2,5 igual. Todos los cables tierra vendrán a la repartición tierra. Y de aquí saldrá un cable de 6 milímetros hacia una pica de tierra que se clavará en el suelo. Joder, qué caro es todo siempre. Uf, madre mía. Vamos para casa. Hey, Alex. ¿Cómo vas, tío? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. A ver, enséñame eso que me decías el otro día por teléfono. Mira. Hombre, yo cambiaría un par de cositas, ¿eh? ¿Sí? Sí. Esta regla básica, ¿vale? Para cable de 1,5 necesitas un PIA de 10 amperios. ¿Vale? Que ese sí. Y para cable de 2,5 necesitas un PIA de 16 amperios. Esa regla es básica. Vale, entonces este que viene, que es de 6 milímetros, que es el disyuntor, también lo tendré que cambiar por uno de 25 entonces, ¿sí? Sí, correcto. Vale, pues vamos a pasar cables. ¿Me echas una mano? Sí, claro. Genial. Uriol me enseñó algunas cosas más que veremos. Y lo más importante es que nos pusimos manos a la obra comenzando a pasar cables. Nos ayudamos de esta herramienta, un pasacables. Introduzco la punta por el tubo hasta que salga por el otro extremo. Fijamos los cables al extremo del pasacables. Y ahora solo queda tirar del interior para pasar todo el cable. Y así nos pasamos más de 1 hora pasando cables sin parar. A ver, desde fuera se ve pequeño, pero una vez dentro es bastante acogedor, la verdad. Y lo bueno que tiene es que es demasiado acogedor y lo puedes tener donde quieras. ¿Un electricista es 100% necesario? Son muy caros los electricistas. Que una vez me querían cobrar 70 euros por cambiar un enchufe. Fíjate que esto es importante. Tenemos esta caja de empalmes lista y esto es algo importante porque he visto gente que pone los cables desde abajo y desde arriba y no es así como se debe hacer. Debemos ponerlos todos por el mismo orificio. Así es como realmente hace fuerza. Esta caja nos ha quedado cojonuda. Esto va por aquí ahora y tapada. Vamos a otra cosa. En cuanto a este cable de tierra, le voy a poner una regleta aquí, simplemente para bloquearlo, porque lo voy a dejar suelto por aquí. No sé qué hacer con él realmente, así que si tú sabes lo que hacer con este, déjamelo en comentarios, porque no tengo ni idea yo. Lo dejaré suelto por aquí. Es lo único que puedo hacer. Y ahora vamos con estos dos. Este foco ya tiene un transformador y está muy bien porque no necesito ni la nariz, mira qué bien. Fase neutro, a esto le hacemos así y bajamos la pestaña y ya queda. Muy bien, muy bien. Le hacemos lo mismo a este, lo ponemos aquí y ole, ya lo tenemos. Foco para adentro.
tema de fase, neutro y tierra, así como montar un enchufe, no te lo voy a explicar porque seguro que ya lo sabes. Te voy a dejar un vídeo por aquí arriba, para que le puedas echar un ojo si tienes alguna duda. En el montaje de un interruptor normal no deberías de tener tantos cables, solo deberías de tener el que trae la corriente y el que se lleva la corriente, y aquí el interruptor haría su trabajo. No deberías de tener ni los neutros ni el tierra, pero los he querido dejar expresamente porque en un futuro yo sé que seguro se querrá poner estos aparatos inteligentes, estos switch que funcionan por wifi, para hacer que el contenedor sea un contenedor inteligente, para domotizarlo, y para poner esos on-off, esos son-off, necesitaremos tanto tierra como neutro. Por eso prefiero dejarlos aquí, simplemente los juntaré y conectaremos el interruptor a la fase. Y lo más importante, la iluminación exterior. He decidido que vamos a instalar estas luces. Se ven bien, ¿no? Supongo. Sí. Son pequeñitas y creo que van a quedar bastante bien. No quiero instalar nada que sobresalga mucho del contenedor. Ya ves, aquí ya he instalado la primera y aquí tenemos la segunda a medio instalar. Es que jodido hacer las cosas así con esto en la boca, es jodidísimo. Si es que esto ya es provocación, esto no es por dinero, es provocación. Así que ya podrías dejar un like. Por cierto, tengo que arreglar, tengo que arreglar esto y otro agujero que hay en el otro lado. Esto es una cagada. A ver si me dices cómo arreglar esto. Yo he pensado, pues mira, le pongo un poquito de espuma y como tengo que dar un revoco a toda la fachada y volver a pintar porque ya ves cómo está quedando, pues he pensado, hostia, le pongo un poco de espuma y luego le añado aquí un trocito de fibra, revoco y lo dejo liso como todo. Así ya acabamos de tapar las juntas, porque hay unas juntas que por dilatación se han agrietado y las tengo que tapar. Pero bueno, déjame en los comentarios a ver cómo arreglarías tú a este desastre que he hecho aquí. Mira, aquí está el cambio más importante que hemos hecho. El cuadro, que mejor te lo enseño aquí, que se entiende mejor. Realmente lo único que hemos hecho ha sido, como nos ha dicho Uri, cambiar este y este 10 amperios, cuando aquí teníamos 6, si no me equivoco, 10 amperios y nada más en principio. Bueno, quizás sí también el peine, que el peine este realmente lo hemos puesto por aquí, por arriba, y ya ves todos los cables tierra que van conectados aquí dentro. Creo que ya se ve un poquito. Que esto realmente lo que haremos será taparlo con esta pieza, que si logro encajarla, bueno, se supone que encaja ahí y queda algo limpio y maravilloso. Luego, para conectar la mini casa a la corriente, he comprado esto. Lo tengo todo hecho un desastre. Vamos por aquí. Aquí es donde nos entra la corriente, por este grueso cable. Es donde nos entra la sustancia eléctrica. Y para que sea fácil conectar esta casa contenedor a la corriente, vamos a poner esto. Una conexión ZTAC, que la pondremos aquí y nos quedará de coña. Tenemos este cable que nos viene el tierra también, que lo conectaremos a la pica de tierra que va enterrada en el suelo. En nuestro caso no lo vamos a hacer porque no es para nosotros, este contenedor está en venta. Y por último tenemos esta entrada que nos va directamente al cuadro, que es para toda la instalación solar que tenemos a medias. Además, quiero dedicar un vídeo a arreglar toda esta pequeña habitación, porque no quiero que se vea esto así. Voy a poner algo. Dime qué opinas, porque la verdad es que no sé qué poner. Me gustan esas de madridas, esas de listoncillos. Esas me gustan bastante. Y que queda negro entre listón y listón, pero que ya viene hecho, este de PVC. Me molaría algo así. ¿Qué dices? No lo sé. Déjamelo por aquí abajo. Uri, gracias por la ayuda, tío. Me has hecho un favorazo. Sí, pero porque has estado tú aquí, la verdad. Porque te he estado llamando cada 2 por 3, he sido muy pesado. Pero ha sido genial, ha sido como tener un electricista online, sinceramente. Hecho, la próxima edición tienes uno reservado 100% para ti. Va, que tengas buena semana, tío. Nos vemos.